Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que no es lo normal que suelo hacer en mis vídeos, pero esta vez quiero probar a hacer este tipo de formato, que es hacer un vídeo grabado desde mi casa y luego trasladarlo a YouTube. Vale, ¿por qué hago este vídeo? Este vídeo lo hago principalmente porque, como habréis leído en el título del vídeo, pues esto trata de los mejores lugares que he visitado en mi vida. Es decir, lugares que yo os recomiendo ir. Si alguna vez tenéis la oportunidad, os los recomiendo. Y lo vamos a hacer aquí desde mi casa, desde mi ordenador, ¿de acuerdo? Porque así os lo puedo mostrar a través de internet. Os voy a enseñar lugares que yo he ido a visitar y me parecen increíbles, ¿de acuerdo? O sea que vamos con ello. Vale, pues vamos a irnos a visitar por aquí, por Galicia. Ahí está, Coruña, La Coruña. Sí o sí lo tenéis que visitar. ¿Por qué? Por esto. Mirad, fijaos qué bonito. Qué bonito. Yo he estado aquí. Esto es Coruña, ¿no? Sí, esto es Coruña. Que hacían una conferencia de animación 3D que se llama Mundos Digitales. Me ofrecieron la oportunidad de poder ir a lo de Mundos Digitales. Dije, pues voy a ir. ¿Qué pasa? Que aparte de las conferencias y tal que tenía que ir a ver, pues decidí yo mismo hacer turismo. Conseguí llegar al faro, eso sí que me acuerdo. Conseguí llegar a este faro, mirad. Es que aquí hay unas vistas, tío, son increíbles. No me lo vais a negar, es que es increíble. Fijaos, yo tengo aquí una foto. A ver, Andrés del futuro, si te acuerdas, en edición pon la fotografía de La Coruña donde tú estás tumbado al lado del faro. Si tenéis la oportunidad de ir, por lo menos estar 2-3 días, que es barato, bueno, si sois de España, si no, no, ir porque está muy chulo, os lo vais a pasar en grande. Luego ya, si tenéis oportunidad de ir a visitar unas calas o playas o lo que sea de la zona, pues también os invito a ello. Pero A Coruña está muy bien. Bien, siguiente lugar. Otro de los lugares que fui a visitar fue la playa de las Catedrales, que os lo prometo. También, prometo muchas cosas, pero es que es la verdad, os lo juro, tío. Es increíble. Mirad, es que justamente la playa de las Catedrales hace frontera con otra, creo que hace frontera con otra comunidad. Madre mía, yo he ido por aquí. Ahora os pondré unas fotografías que me hice yo allí en la playa de las Catedrales, que es que aquello es increíble. Funciona a base de mareas. ¿A qué me refiero? Hay a veces que el agua está súper metida hacia adentro y casi no puedes entrar. Y luego hay veces que baja muchísimo la marea y puedes entrar por todos los túneles que hay. Es increíble, mirad. A ver, mirad. Yo tengo una foto aquí, ¿eh? Yo tengo una foto aquí. Cuando llegamos allí, aquí en esta zona, como máximo podíamos ir 1 o 2 pilares. ¿Por qué? Porque la marea ya estaba subiendo por aquí. Por cierto, de normal suelen dejar entrar aquí cuando la marea está baja. Y esto es una playa enorme, que es que a ver, si hay más fotografías, mirad. Mirad qué preciosidad. Ah, también tengo una fotografía aquí, en este peñón de aquí, que pertenece a la misma playa. Que es increíble. Para quien me pregunte, yo he visitado, básicamente he visitado muchos lugares de España, porque he tenido el privilegio de ir de viaje con mi familia a muchos lugares. Me voy a poner el banco seguro. Mira que lo sabía. ¿Veis? Me pone Banco Santander, ¿sabes? Mira, ahí está. Turismo Santander, Cantabria. Claro, exacto, Cantabria. De Cantabria yo me acuerdo más bien poco, pero sé que estuvo increíble aquello. Yo fui por aquí. Por aquí fui andando yo. De esto sí que me acuerdo yo. Esto es la central de Banco Santander, que esto también me acuerdo que lo vi, que es enorme. Esa puerta es enorme, os lo prometo, ¿eh? No he visto puerta más grande en mi vida. En Cantabria, cuando fuimos, me acuerdo, nos encontramos a Revilla. Estamos nosotros en medio de un monte, ¿vale? Como creo que era una especie de parque natural, o estábamos cerca de un parque natural, ¿de acuerdo? Que nos fuimos a un parador, que es para ver vistas, ¿de acuerdo? A lo alto de una montaña. Y de repente se para un coche, creo que era un Volkswagen Passat, un coche muy elegante, ¿vale? De repente baja un señor. Yo en ese momento no tenía, os estoy hablando de hace bastantes años, a lo mejor de 4 o 5 años. Coge mi padre y dice, ¡guau! Pero si este es Revilla, si es el Revilla. Ya me sonaba a mí un poco de lo del hormiguero. Que si no sabéis quién es Revilla, os pongo una fotografía para la gente que no lo conozca.
Este es este señor, ¿de acuerdo? Es un señor, plan, súper majo y súper divertido. Yo lo considero así. En cuanto a política, yo no voy a entrar en esos temas. Bueno, nos lo encontramos allí en el mirador y mi padre ahí alucinando en plan de... Es que nos lo encontramos en medio del monte, ¿sabes? Que flipamos todos, incluso turistas como nosotros ahí viendo el paisaje y tal, y también lo reconocieron. Yo en ese momento no tenía ni idea de quién era, en ese momento. Se bajó simplemente para saludarnos, era increíble aquello. Esto os lo va a decir cualquier persona. En el norte se come muy, muy bien. Os lo prometo. Preparaos la pancha porque os vais a quedar así. Vais a quedar más anchos que largos. Bueno, continuemos. Es que tiene unos acantilados Cantabria increíbles. Todos estos viajes, todos estos lugares que os estoy diciendo son lugares que yo he ido a visitar con mi familia. He tenido la oportunidad de ir a estos lugares. La Alhambra es este lugar, la arquitectura, el arte que tiene. El Patio de los Leones no lo pude llegar a ver porque estaba en obras. De restauración estaban, de restauración estaban. Entonces no lo pude llegar a ver, estaba tapado el patio, pero pude ver por lo menos todo esto, sí que lo pude ver. Que es que hay un mirador que puedes ver toda la Alhambra, la puedes ver. Es increíble. Mirar esto, tallado totalmente, toda la pared tallada, incluso hacían estalactitas talladas. Mirad aquí están, ¿veis? Cómo cae hacia abajo. Aquí lo podéis ver cómo cae. ¿Cómo hacían esto? Os lo prometo, es precioso, 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 precioso. Una riqueza cultural, una riqueza arquitectónica. Esto parece el palacio de más que un rey. Vale, chicos, tema aparte. Yo tengo un familiar en Málaga, ¿de acuerdo? Que es de Málaga, perdón. Y entonces nos llevó a este restaurante. ¿Cuál es la curiosidad de este restaurante? Tú te sientas y pides las bebidas, ¿vale? Que lo he estado leyendo por aquí, que no me acordaba mucho. Pero me acuerdo que fui. Y aquí lo increíble es que a partir de cierto momento del día van saliendo camareros con un montón de platos. Tú si quieres uno y te ve, levantas la mano antes que cualquiera que los otros, él te va a dar el plato a ti. Va gritando, calamares, calamares, calamares. Y tú dices, yo, ¿sabes? Y si alguien lo dice antes que tú, él se queda con el plato. Quien lo diga el primero se lo queda. Eso es una guerra. Yo me acuerdo que eso era una guerra. Qué bueno que era aquello. Aquello era increíble, increíble. Mirad, ¿veis? Ellos traen unos cuantos platos y el que llega el primero se lo queda. Bueno, la dirección es esta, ¿de acuerdo? Por si alguien quiere ir a visitarlo y tal, es aquí. Que en Mallorca hay un montón de calas, hay un montón de playas, o sea, lo recomiendo 100% ir porque te lo pasas genial. Mallorca, desde mi punto de vista, Mallorca tiene dos caras, una cara A y una cara B, ¿de acuerdo? Mallorca puedes ir a pasártelo bien, tanto visitando playas, visitando calas, yendo con tus amigos a algún lugar de barbacoa, qué tal, qué si cual, vale, bien, hasta ahí. Luego está la cara B, que es la que a mí me gusta, pero a la vez no me gusta. Pues es eso, esas son las dos caras de este tipo de cosas, desde mi punto de vista. Me gustaría saber qué tipo de opinión tenéis vosotros, dejadlo en la caja de comentarios de abajo. Este es el hotel que nosotros fuimos de pequeños, a ver. Este es el hotel, ¿de acuerdo? A ver, esto, ¿vale? Todo esto son apartamentos, ¿de acuerdo? Que habían. Nosotros alquilamos un apartamento allí porque nos salía más barato. Aquí también esto también pertenecía al hotel. Todo esto pertenece al hotel. Nosotros solamente íbamos al hotel, a la zona del hotel, porque hacían, ¿cómo se dice? Hacían actuaciones y estaban muy divertidos porque iban con bailes, con canciones y todo, y eso para nuestra edad era bomba, ¿sabes? También tuve una trifulca con los alemanes, pero lo único que me acuerdo de aquello fue que había una mesa de billar por medio, que nos intentaron como golpear o algo así. De eso es lo único que me acuerdo. ¿Y veis el número 18 aquí? ¿Vale? Donde estoy señalando, por aquí. ¿De acuerdo? Ahí es donde tuve la trifulca con unos alemanes. Madrid yo lo he ido a visitar muchas veces. De pequeño lo visitaba muchísimo.
Y ahora sí que voy yendo con mi hermano cada año, excepto por lo de la pandemia. No nos hemos vuelto a saltar. Hemos ido 3 años seguidos ya. Nosotros en Madrid lo que hacíamos era sobre todo turismo, ¿no? En ningún momento nos han robado, en ningún momento nos han tratado mal. Solamente que hubo una ocasión que de repente uno de un Skybar empezó a conectar neuronas cuando tenía que devolvernos el cambio de unas copas. Que lo veías ahí, a ver, no es por meterme con él, es que me hizo gracia la situación y ya está, ¿sabes? Fue como que le dimos un billete y él empezó a hacer la resta. Empezó a hacer así, literalmente. Y nosotros, sentados en las butacas, en plan de... ¡Es 26! ¡Es 26! Y de repente, ¡pum! Se le ilumina la cara y dices, le acaba de conectar la neurona, ¿sabes? No nos reímos delante suyo, por respeto, pero luego he de decir que sí que me eché unas cuantas risas. Nunca había visto a alguien conectar neuronas de esa forma, pero vale. Esta fotografía aquí, yo la tengo en mi Instagram. Y es desde un Skybar. A ver, en Madrid los Skybars no son baratos. Algunos puedes entrar gratis, otros tienes que entrar pagando. Y las copas ahí no son baratas tampoco. Si entras gratis, las copas van a... supongo que las copas son más caras, porque no te dan el descuento de la entrada. Están muy chulos los Skybars para ir por la noche. Eso sí, en invierno no los recomiendo porque pasas frío a punta pala. Nada, aquí fuimos a visitar todo lo que podíamos, las 4 torres de Madrid, también fuimos a verlas, también tengo fotografías de eso. Tío, ¿por qué no salen estas fotografías ahora? Es que son enormes esas torres, os lo prometo que son enormes. Andorra, chicos, por ejemplo, Andorra sí que fui. Y a mí Andorra me pareció increíble, porque mirad, Andorra la Bella... Es que es esto. Ya está. Es esto que parece un pueblecito. Ya está, eso es Andorra la Bella. Luego ahí hay más casas y tal, muchas casas y tal, pero es solamente esto. Es increíble, está en medio de un valle y es increíble. Yo he ido, de acuerdo, y es increíble. Me encantó. En Andorra en verano se está muy bien. Si no pillas un día de mucho calor, se está increíble. Mirad. Bueno, ahora. Está chulo, ¿eh? Obviamente todo barato, todo tal, o sea que es un buen lugar para ir a esquiar. Nunca he ido para esquiar, pero tengo que hacerlo. Yo me acuerdo cuando fui a Andorra, hará muchos años, cuando era mucho más pequeño, que íbamos y había como un lago, una piscina lago, ¿de acuerdo? Que tú te montabas en unas barquitas, mirad, a ver, era algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Solamente que el nuestro estaba motorizado, no tenías que darle con las patas. Entonces molaba un montón porque te podías ir por ahí y tal, estaba muy chulo, estaba muy chulo. ¿Y qué pasa? Para agarrarte, cogían un palo muy largo, te agarraban y te estiraban y te traían y yo, joder, tío, tal. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado muchísimo el vídeo, suscribiros, darle a like, comentar qué lugares habéis visitado vosotros, cuáles os ha gustado, qué me recomendáis a mí, qué le recomendáis a otra gente. Y nada, un beso y nos vemos hasta el siguiente vídeo.